vamos a ver un tema. Ustedes saben que todos los temas de Dios son muy interesantes, pero este es uno que es importante para todos nosotros. Es un tema que tú lo tienes que tener en cuenta no solamente en la iglesia. Es un tema que tú debes de tener en cuenta en el trabajo, debes de tener en cuenta en el colegio, en la universidad, donde tú vayas. Es importante el tema. Y ahí, para los que están apuntando, los que están escribiendo, el tema se llama la bendición de vivir bajo autoridad. Bueno, y repito, la bendición de vivir bajo autoridad. Es bien importante. En estos tiempos modernos, ustedes saben que a nosotros los colombianos no nos gusta que nos manden, ¿sí o no? A nadie le gusta que lo manden. A los hijos, ¿les gusta que los manden? No les gusta que los manden. ¡Ay, yo para qué, papá! Claro, ellos dicen, ¿para qué, papá? Pero cuando tienen la necesidad, papi, ¿será que tú me puedes regalar para la novia? Porque necesito ir así. Ay, sí es papá, ¿no? Pero no le gusta, por lo general, que nos gobiernen, que nos manden, que nos pongan normas, porque qué pereza, ¿sí o no? Pero yo te quiero decir algo, hijo, y eso va para todos nosotros. No solamente va para los hijos, va para nosotros como personas adultas también. Y quiero que tengas en cuenta algo clave en la Escritura. Si tú quieres ser de bendición, debes sujetarte a la autoridad establecida. Tú no puedes andar en este mundo como rueda suelta haciendo cositas por allí. No. Jesús no vino a eso. Jesús no vino aquí a hacer locuras aquí. Jesús vino a enseñarnos que todos nosotros debemos estar bajo autoridad. Y cuando tú estás bajo autoridad, hay quien está por encima de ti, controlándote, diciendo, por allí no es, es por acá. Y voy a hablar sobre ese tema. Y vuelvo y repito, no se te olvide. El tema es la bendición de vivir bajo autoridad. Cuando nosotros hacemos proyectos, cuando nosotros hacemos cosas, cuando nosotros hacemos cosas para Dios, pero no nos gusta estar bajo autoridad, inmediatamente tú no vayas a pretender entonces que Dios tenga que bendecirte. Porque Dios no bendice al desobediente. ¿Dios bendice a quién? A lo que es obediente. Al desobediente, olvídate, te lo digo, no funciona así. Ahora, usualmente ustedes saben que la autoridad, hay autoridad del mundo, pero hay la autoridad de Dios, que eso es lo que le podríamos llamar autoridad espiritual. La autoridad en el mundo la maneja totalmente diferente. Una manera como se maneja la autoridad en el mundo es imponiendo. Yo no sé si de pronto a ti se te parece o se te viene a la mente algo como esto. Es que aquí el que mando soy yo. ¿Han escuchado eso? ¿O solamente me pasa a mí? No, solo me pasa a mí. Eso es muy usual en todos nosotros. Es muy usual en nosotros como padres decirle a nuestros hijos de esta manera, que yo le he dicho a la gente, por favor no lo digamos de esa manera. Una manera de decirle a nuestros hijos es, ¿sabe una cosa? Mientras que usted viva aquí, en este techo, usted se sujeta. ¿Ustedes creen que esa es la manera? ¿Sabe qué estamos haciendo con eso? Estamos humillando a nuestros hijos. Esa no es la manera. Qué pena. Qué pena que tenga que corregirte, pero no es la manera como tú lo debes de decir. Cuando tú entiendes que es autoridad y cuando tú le explicas a tus hijos que es autoridad, tú no necesitas subir la voz. Los hijos ya saben que tú eres la autoridad. Nosotros subimos la autoridad cuando estamos creyendo que no nos creen. Tú no necesitas levantar la voz para que el hijo te crea. Él sabe que tú eres la autoridad. Lo que pasa es que tú la quieres imponer. Una manera como tú lo debes de hacer es decirle, hijo mío, mira, si tú quieres ser bendecido, tú debes de sujetarte. Y yo no le diría entonces, mientras que yo esté viviendo acá y mientras que tú estés viviendo bajo mi techo, tú me haces caso. No, porque lo estás humillando. ¿Es así o no es así? Dios no te dio a tus hijos para que los humillaras. Dios te dio a tus hijos para que tú los educaras en el temor de Dios. Y cada vez que tú levantas la voz para humillar a tu hijo, te está saliendo del orden de autoridad. Jesús nunca lo manejó de esa manera. Y uno de los que mejor da ejemplo de autoridad es el mismo Señor Jesús. Por eso, hoy, a través de la Escritura, quiero que tú sepas los conceptos de Dios, no los conceptos de los hombres. Porque los conceptos de los hombres son totalmente errados. Y nosotros terminamos regañando a la gente, nosotros terminamos hablando un concepto humano, un concepto humanista, pero no el concepto de Dios. Y ahí es donde todos estamos, la verdad, estamos equivocados. Para que tú seas autoridad, tú no necesitas estar regañando, ni necesitas estar haciendo grosería, ni necesitas estar levantando la voz.
Simplemente lo que tú necesitas es entender qué es autoridad. Pero quiero usar un texto, que es el clave aquí. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, 1, vamos a leer solamente Romanos capítulo 13, del 1 al 2. Voy a leer otro texto, que está en Mateo 7, 28, 29. Pero primero voy a leer Romanos capítulo 13, del 1 al 2. Dice el apóstol Pablo de esta manera: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes? Todos. Acá no está diciendo algunos, está diciendo todos. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. No está hablando de salvación, no está hablando de que pierden la salvación. No, ese no es el concepto del apóstol Pablo allí. Quiero que estemos entendiendo, porque pronto tú dirás, o sea que donde no me sujete, entonces pierdo la salvación. No, aquí no está hablando de salvación, está hablando de autoridad. ¿Listo? Y otro texto que va muy ligado a ese es Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional ese texto, y dice así: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los maestros de la ley. Ustedes van a decir, increíble, ¿por qué la Escritura está hablando de esa manera? Pues resulta que el mensaje que dieron los doctores de la ley de aquella época, y usted sabe que cuando hablo de doctores de la ley estoy hablando de los escribas, estoy hablando de los fariseos, estoy hablando de las personas que en aquella época eran doctores de la ley. Eran doctores, eran PhD, tenían un doctorado en Biblia, en teología. Y ellos, ¿qué hacían? Ellos daban el mensaje, pero ¿qué pasaba? Lo que decían no lo cumplían. Ellos colocaban cargas sobre la gente, pero ellos ni siquiera movían un dedo para hacer caso a lo que ellos mismos estaban diciendo. Viene el Señor Jesús y viene y habla exactamente casi lo mismo que habla los escribas y los doctores de la ley, pero ¿dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en que lo que él hablaba, lo vivía. Es algo totalmente diferente. Por eso cuando tú miras el texto, dice, ¿quién es ese hombre que habla como que tiene autoridad? ¿Quién es él? Claro, y yo te quiero decir algo. Ahora, si yo no lo enseño, pues ¿qué es lo que obviamente va a pasar? Lo que obviamente va a pasar es que lo de la iglesia sigue siendo necia. Y yo como pastor, ¿qué debo hacer? Mi obligación como pastor, como mensajero de parte de Dios, es que todos nosotros entendamos cuál es la autoridad no humana, no de los hombres, sino cuál es la autoridad que Dios manejó. Y la autoridad que Dios manejó es precisamente la que estoy leyendo en los textos, pero voy a darle una explicación a todo esto. Ahora quiero comenzar diciendo esto. Como personas, casi todos tenemos problemas con la autoridad. Levanten la mano quien no haya tenido problemas con la autoridad. Todos. ¿Sí o no? Todos tenemos problemas. Porque a nosotros no nos gusta que nos gobierne nadie. Queremos ser ruedas sueltas. Y sobre todo cuando tú eres autoridad y tú vas a un trabajo y tú sabes que quien te va a decir las cosas es un joven, una persona más joven que tú dices, ¿y cómo este me va a gobernar a mí? ¿Por qué este si yo tengo un PhD en doctorado y cómo este que apenas tiene 25 años me tiene que gobernar a mí? Ojo, no has entendido que es autoridad. Entonces, aquí no es por los títulos que tú tengas, olvídate. Aquí no es por el estatus que tú tengas que tienes que sujetar, no. Es por la autoridad que Dios puso. Y esa es la parte clave que tenemos que entender hoy. Pero sigo diciendo. O sea que la policía y todas las leyes que Dios ha puesto, ¿para qué las ha puesto? ¿Las ha puesto simplemente para que se vean allí? No, Dios las puso para que nosotros ¿qué hagamos? Nos sujetamos. Tú tan pronto ves a una persona, en el caso de acá, que los agentes de tránsito se visten de verde para decir, yo soy la autoridad acá, pero ellos no están a viva voz diciendo, yo soy la autoridad, no, simplemente tú ves a la policía y cada uno tiene un respectivo color. ¿Qué haces tú? Te sujetas.
O tú le estás preguntando, perdón, ¿tú cuántos años tiene? A ver si me sujeto a ti o no. No, tú no estás mirando eso. Tú estás mirando la investidura de autoridad que tiene él. ¿Y qué debemos hacer todos? Respetamos esas autoridades, porque esas autoridades vienen de parte de Dios. Y si tú te rebelas contra la autoridad que Dios mismo ha puesto, inmediatamente te rebelas contra Dios. ¿Hasta aquí vamos claros? Pero sí, nos cuesta trabajo aceptar la autoridad de otros y nos cuesta trabajo vivir bajo una autoridad. Y decimos, cuando yo sea grande, no voy a tener papás que me manden ni que me estén molestando, porque qué pereza esos papás de hoy. Pero te digo una cosa, desgraciadamente no voy a tener papás, dicen unos. Pero te digo esta cosa, si nosotros vamos a manejar la autoridad simplemente cuando nos conviene, y cuando no nos conviene entonces nos sujetamos, yo te quiero decir una cosa, no has entendido qué es autoridad. Porque la autoridad no se maneja haciendo tú lo que quieras. El sueño de toda persona sería vivir sin autoridad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hijos que dicen, uy, sí, ojalá sea libre. Pues ojalá cuando sea libre te vas a dar cuenta que es eso. Que tú vas a necesitar estar bajo una autoridad, porque nosotros como personas, como humanas, que usualmente ¿qué hacemos? Nos desviamos. Ahí es donde necesitamos que alguien nos diga, mira, ¿sabes una cosa? No es por allí, es por acá. Pero claro, a nosotros no nos gusta, pero la necesitamos. Cuando Dios hizo la creación, lo hizo todo bajo autoridad. Cuando Dios hizo la creación, ¿qué le dijo a Adán y a Eva? Sojuzgar la tierra. Todo esto te voy a dar para que tú la tomes dominio. ¿Qué le mandó? Le dijo entonces a los seres humanos, tú vas a sojuzgar la tierra, vas a tener dominio sobre todas las cosas, pero no sobre los hombres, no sobre los seres humanos. ¿Y qué resultaron ser los hombres? Confundieron todo. Hoy en día, ¿qué se hace? Hoy en día, la mayoría de gente está en yugo. O, miremos otros países como los tienen. Hay gobernantes que tienen en yugo al pueblo y creen que teniendo en yugo al pueblo, ellos están haciendo las cosas bien. No, están maltratando a las personas. La autoridad no se maneja maltratando, la autoridad se maneja con ejemplo. Si tú eres una persona de ejemplo, estás haciendo bien las cosas. Pero si tú no eres una persona de ejemplo, sino que te la pasas constantemente pisoteando y pisoteando a la gente, tú debes de tomar correctivos y decir, estoy haciendo las cosas mal, porque así no es. Ahora, yo quiero que miremos el tema de la autoridad, como hay una definición. ¿Y qué viene siendo autoridad? La autoridad se define como un poder legítimo, poder de gobernar, y es la habilidad para sojuzgar, es el derecho de ejercer poder. No hay autoridad si el poder no es delegado, y no hay autoridad si el poder no es usado. Jesús dio a los 12 discípulos poder y autoridad para echar ¿qué? Demonios. El mismo Señor Jesús dijo, toda la autoridad me es dada, ahora yo la doy. ¿Y él qué hizo? Él la delegó. Aquí es donde está el problema, que nosotros delegamos autoridad, pero cuando alguien comete el error, ¿sabe qué hacemos nosotros? Llegamos, es muy fácil, regañamos a la persona delante de todo el mundo para que la gente vea que es que yo soy la autoridad. No, es que no se maneja de esa manera, qué pena. Si yo delego autoridad, y si en el caso aquí del joven Sebastián, si hay una autoridad delegada y él se equivoca, ¿qué es lo correcto que yo haga? Yo me acerco a él y le digo, Sebastián, mira, no es por allí, tú cometiste un error, es por acá, pero tranquilo, un día tú lo vas a hacer bien. Pero resulta que nosotros no hacemos eso. A veces uno para sacar pecho, como gallo fino, ¿sabe qué hacemos? Hacemos sentir mal a la persona para que todo el mundo diga, es que ese hombre sí tiene autoridad. No, eso se llama tiranía. La autoridad sin amor se vuelve tirano. Acuérdate, padre de familia, con todo el perdón, si tú en la casa lo estás manejando así, hoy te digo en el nombre del Señor, corrige. No es la manera. Dios lo dice en su palabra, no provoquéis a vuestros hijos. Dios no nos dio los hijos para que nosotros los estemos pisoteando. Dios nos dio los hijos para que nosotros los respetemos. Usualmente la autoridad nunca irrespeta.
A no ser que como a ti no te respetan porque no tienes de pronto un estilo de vida diferente a como lo habla el Señor, entonces como tú no manejas una vida de acuerdo a la palabra, por eso no te respetan. Pero eso no te da derecho a que tú pisotees. Lo que tú tienes que hacer como autoridad es comenzar a mirarse a ti mismo y decir, Dios, ¿en dónde estoy cometiendo el error? Entonces el consejo ¿cuál es? Tú vas a la palabra. Siempre si tú quieres, si tienes alguna duda, ve a la palabra. Tú nunca lo consultes con otras personas porque las otras personas te van a dar un concepto errado. Usualmente, en el caso mío, cuando a mí me preguntan algo, yo siempre voy a la Biblia porque la Biblia es la mejor consejera. Pero mis consejos posiblemente no van a servir. Son los consejos que Dios tiene en su palabra. ¿Hasta aquí vamos? Ahora, cuando tú te opones a una autoridad, cuando tú le faltas al respeto a una autoridad, no está yendo en contra de esa persona, está yendo en contra de ¿quién? De Dios, porque Dios fue el que la puso. ¿Hasta aquí vamos? Estás peleando en contra de ¿quién? De algo que Dios ya estableció. Si nosotros entendiéramos, eso habría un cambio en nuestras vidas, habría un cambio en nuestras actitudes con las autoridades. Pero si tú sigues de necio y de necio, tú inmediatamente ya cometiste ¿qué? Una falta. Y esas son las faltas que Dios comienza a corregir en nuestras vidas. Por eso Dios, cuando te toma a ti para que tú tengas un cargo especial, llámese en la iglesia, llámese en el trabajo, llámese en tu casa, llámese en cualquier lugar, Él va a comenzar a hacer un trato especial contigo, porque Dios no te llamó simplemente por llamarte, Él te llamó con un propósito, y Dios cumple ¿qué? Sus propósitos. Al resistir a las autoridades que tenemos, es causa de que nuestra vida tenga problemas, es causa de que haya enfermedades, es causa de que no fluya la bendición, es causa de que aún los que están debajo de nosotros en autoridad no nos obedezcan. Un principio de autoridad es que tú ¿qué? Te sujetes. Tú no puedes pretender que tú gobiernes a los demás cuando tú no te sujetas a otra autoridad. Es el principio de Dios. Y aquí no tiene que ver con ¿qué? Con edades, ojo. Aquí no tiene que ver ni con edades. Aquí no tiene que ver con estatus, vuelvo y lo repito. Aquí no tiene que ver que es que tú eres lindo, hermosa, ojiazul, ojiverde, claro. No importa. Aquí no tiene que ver con nada. Aquí tiene que ver con el ¿qué? La figura de autoridad que Dios puso. Si por ejemplo, si hay un joven que de pronto tiene un don especial para predicar, ¿qué hago yo? Si yo veo que él tiene el don, yo digo, joven, me gustaría seguirte preparando para que tú un día tú des un mensaje. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Ay, ese muchacho está muy joven, yo no le paro bolas a él, yo quiero una persona seria que pongan allá. No, espérate. ¿Acaso es que tú estás mirando a la persona? ¿A quién vas a mirar tú, perdón? Tú estás mirando ¿a quién? El mensaje, no el mensajero. ¿Es así o no es así? Eso es lo que nosotros tenemos siempre que mirar. Vamos a mirar el mensaje. El mensajero, tú tranquilo. Dios usa a los mensajeros con propósitos grandes y santos. Si nosotros entendemos el tema de la autoridad, entonces lo que vamos a hacer es ¿qué? Sujetarnos. ¿Difícil? Claro. Uno los ve aquí a todos ustedes desde acá y dice, uy, qué personas tan santas. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que tú afuera sea realmente santo. Ustedes saben que usualmente en la iglesia todos somos santos, ¿no? Santitos. Es afuera, por el amor de Dios, donde necesitamos gente santa. ¿Saben por qué la mayoría de las personas no creen en los cristianos? Porque es que nosotros, la verdad, se lo digo, y lo digo con tristeza, la verdad nosotros no damos mucho testimonio. Nosotros a veces nos igualamos al mundo. Si a ti te pisan un callo, un juanete en el bus, ¿qué haces tú? Gloria a Dios y aleluya, que la gloria sea para ti. ¿Cómo lo dices tú? ¿Qué dices tú, perdón? ¿Te pones bravo? A veces la gente dice, voy a pisar a ese cristiano al recararse. Y a veces le daré ¡tin! Y claro, yo soy una vez, tome los 5 ministerios y ahí donde tú te dejas ver el cobre, uno diría, todavía le falta a este hombre. Porque Dios nos prueba de esa manera. Y en la manera como nosotros tenemos que tener claros, ¿qué? Los conceptos.
Ahora, ¿el rey David se rebeló contra Dios, sí o no? ¿Sí se rebeló? Sí, se rebeló, claro. ¿Te acuerdas cuando se puso perezoso a subirse a una azotea que vio una mujer bien hermosa y dijo, wow, esa es para mí? ¿Dijo así o no? Claro que dijo así. Y dijo, por favor, tráiganmela, yo soy el rey. Se rebeló. Y uno está mirando, oye, ¿por qué el rey le pasó eso? Porque es humano. Y a cualquier autoridad le puede pasar. Pero eso no significa que esté bien, está mal. Porque yo debo como autoridad, ¿qué? ¿Manejar qué? Mi vida. A mí me van a creer, es por el testimonio. No porque me pongo una corbata. La corbata, como dicen por ahí, no hace al monje. No, no es la corbata. Eres tú interiormente. La gente te está mirando a ti interiormente. Vamos a mirar cómo es esta persona. La gente no te está mirando posiblemente como tú te vistas. La gente está mirando todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, a ver toda tu reacción. Ahí es donde la gente se está mirando con lupa. Yo te pregunto, ¿a ti no te miran con lupa por ser cristiano? Claro que nos miran con lupa. Y aunque tú medio te equivoques o camines un poquito choneto y dices, es que el cristiano mira cómo camina. Porque si la gente nos está cuestionando, a toda hora nos están cuestionando. Por eso es que la gente hoy ya no quiere ser cristiana. Pero eso no significa entonces que ellos tengan la razón. Es importante que tú te manejes claro los conceptos. Cuando nosotros leemos Salmo 51, 10, 13, mire lo que dice. Vale, Salmo 51, 10, 13. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Mira el principio que está allí, que estaba pidiendo el rey. Después de que él comete lo que comete, dice: Señor, hazme digno. Señor, haz que yo sea diferente, Santo Dios bendito. Pero ¿quién tiene que poner de su parte? Pues yo. Tú tienes que poner la parte. Ahora, entonces, ¿se puede enseñar con o sin autoridad? La única gran diferencia es que enseñar con autoridad cambia la vida de los oyentes, porque se vive lo que se enseña y eso trae doble enseñanza al que escucha. El Señor no quiere que nos ocupemos en hacer nuestras cosas para Él, más bien quiere que seamos siervos obedientes, trabajando con excelencia y exactamente lo que Él quiere que se haga. Mira, no todo el que habla de parte de Dios agrada a Dios. Una manera en cómo tú vas a agradar a Dios es ¿con qué? Con tu vida. Tu vida es la que va a hacer que agrade a Dios. Aquí a Dios no lo vamos a convencer porque tú te vistas bonito, porque tú hables bonito, porque tú seas bonito, porque tú seas bonita. A Dios no lo vamos a convencer por eso. A Dios lo vamos a convencer por el estilo de vida que llevamos. Por eso tú vas a mirar allá cuando el Señor Jesús está predicando, dice: ¿quién es ese que hasta habla con autoridad? ¿Quién es? ¿Qué es lo que te da autoridad a ti? El testimonio, eso te da autoridad a ti. No porque gritaste, no porque estudiaste teología, no porque tienes un título, eso no te da autoridad. A ti te da autoridad tu testimonio. Eso es lo que marca la diferencia. La carta de presentación de cualquier creyente es el testimonio. Ya lo otro, ya eso es otro cuento. Pero aquí lo importante es tu vida, cómo eres tú. Y lo mejor que el mejor termómetro para esto, ¿quiénes son? Nuestros hijos. ¿Es así? Nuestros hijos, a nosotros no les podemos mentir. De pronto el hijo puede estar sentado allí y dice: lo que mi papá habla no le creo nada. Ya habla muy bonito, pero en la casa, ay, ojalá la iglesia supiera quién es esa joya. ¿Es así o no es así? No. Mira, yo te digo una cosa: cada vez que tú predicas, la primera parte donde tú debes de tener la convicción de lo que tú estás haciendo es en casa, porque en casa es el primer ministerio que tú debes de tener claro. Y dice la Escritura que el que no sabe gobernar en su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? ¿Es así o no es así? O sea, que yo lo que les quiero decir a ustedes en esta mañana es que para que tú tengas autoridad con tus hijos, cambia de lo negativo a lo positivo. Si tú gritabas, no grites, por el amor de Dios.
Si tú eres cantaletosa, por el amor de Dios, no cantaletees. ¿Y hablé qué? Eso ni niño. Porque ese problema no lo tienen los hombres, son las mujeres, y con todo el respeto y con amor se los digo. No cantaleteen, por el amor de Dios. ¿La escritura qué dice? No hay como gotera constante, como mujer cantaletosa. Una vez está bien, dos de pronto se la aguanta uno, pero tres, ay, ya no quiero volver a sacar. Porque si tú comienzas a cantaletear y a cantaletear y a fregar pensando que te cantaleteando los hijos te van a hacer caso, tu esposo te va a hacer caso, mira, cometiste ya un error. Por eso la escritura dice, ¿la mujer sabia qué? No se lo dice al hombre, dice a la mujer sabia es la que edifica su hogar, mas la necia con sus manos la destruye. Y con esto no quiero decir que la mujer sea mala gente, no, lo que pasa es que todos tenemos de alguna manera debilidades. Pero Dios se lo está diciendo acá exclusivamente ¿a quién? A las mujeres hermosas. No estoy diciendo que por eso las mujeres dejen de ser hermosas. No, las mujeres siempre han sido hermosas para Dios. Simplemente es cuestión de corregir esa parte. Si tú como mujer corriges esa parte, eres una bendición. Claro, y de pronto otro hombre dirán, ay, es que mi mujer ya me tiene cansada. Ay, es que me quisiera separar. Entonces yo usualmente yo siempre le digo a estos hombres, entonces cásate con otro hombre que no te friegue la vida. Todas las mujeres, a veces les pasa eso. ¿Es así? O sea que mi mujer la única que le pasa, a todas les pasa. Mi mujer es una gran bendición, pero ella también le pasa igual. Entonces, yo te digo una cosa. Yo creo que lo mejor es, no te pongas a mirar, a la mujer no hay que entenderlas. A la mujer hay que ¿qué? Amarlas. Y no lo digo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo en Efesios. 3 veces en Efesios. Dice, ama a tu mujer, dice lo que tú la amas. Lo que pasa es que nosotros los hombres sí cometemos el error que nunca se lo decimos. Ay, ella sabe que yo le amo. ¿Y por qué crees que ella sabe que yo le amo? Porque yo le para el desayuno, le muestro la comida. Olvídate, esa es tu obligación y no por eso quiere decir que le ama. Es una obligación legal. Amar es que tú tengas buenos detalles con ella, que tú la lleves seguidito, ojalá los domingos, no solamente cuando es Día de la Madre, una sola vez en el año. No, eso no es amar. O a veces cuando cumple años, ¿sabes qué le regala a la mamá? La olla pitadora. Para que siga haciendo de comer. No, eso no es un regalo. Se necesita en la cocina. Lo mejor que tú puedes decirle a tu esposa, mi amorcito, yo te amo, tú eres lo más precioso que ha pasado en mi vida. Sin ti yo no puedo vivir. ¿Ya lo dices? Díselo. No le vayas a decir cuando es el aniversario, díselo seguido. Díselo así. Y lo verá que nuestras esposas van a cambiar. Pero ellas van a cambiar ¿por qué? Porque tú has entendido lo que es autoridad. Y acuérdate que tú como varón en casa eres autoridad y tú vas a demostrarle a tu mujer que como autoridad la respeta, la amas, ella es igual como eres tú. Se ha tenido un mal concepto la pobre mujer que dice que ella vale menos que nosotros. No, la mujer vale igual para Dios. Vale igual. Y la mujer es la gran bendición que Dios ha puesto sobre la faz de la tierra. Ninguno de nosotros, los hombres, podíamos vivir sin nuestra mujer. Es bien difícil vivir sin mujer. Por eso lo mejor que podemos hacer es, las vamos a respetar. Les vamos a enseñar, sí. Nosotros les enseñamos, pero ellas también tienen mucho que enseñarnos a nosotros. ¿Listo? ¿Vamos allí? Ahora, voy a dar 5 punticos muy cortos para que podamos entender el concepto de la manera como se debe manejar la autoridad. No como los fariseos religiosos que solo imponían cargas y mandatos de hombres que ni ellos ¿qué? Mismos eran capaces de llevar a cabo. No hagamos como los fariseos. Hagámoslo como Dios quiere que se haga. Voy a leer Mateo 28, 18. 5 punticos rápido los digo. Mateo 28, 18. 5 puntos de lo que significa cómo llevar una autoridad de acuerdo a la palabra. Y vuelvo y repito, lo que debes saber respecto a la autoridad. Si tú entiendes claro lo que es la autoridad, entonces inmediatamente la bendición de Dios va a estar sobre ti. ¿Por qué? Porque has entendido los conceptos. Si tú quieres ser bendecido por el Señor, entonces mantén claros los conceptos. Primer punto. Jesús delegó autoridad y la delega sobre hombres fieles e idóneos. Ese es el primer punto. Pero lo repito. Jesús delegó autoridad
y la delega sobre hombres fieles e idóneos. Y ahí estoy usando un texto bíblico que es Mateo 28, 18. Y dice de esta manera: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice el Señor. ¿Para qué? Para delegarla. Tengamos en cuenta eso. ¿Para qué? Para delegarla. Lo que está significando entonces que tú debes delegar la autoridad. Voy a ponerlo de esta manera. Si a mí me delegan una autoridad, hablemos aquí de la iglesia, ¿qué es lo más obvio que yo debo hacer? Yo delego autoridad también, pero respeto la autoridad que yo mismo delegué. Yo no puedo pisotear una autoridad que yo mismo delegué, porque entonces significa que no entendí la autoridad. Jesús delegó sobre sus 12 discípulos autoridad y les dijo: en mi nombre echarán demonios, sanarán enfermedades y todo lo que dice la Escritura. Delegó, como quien dice, si yo delego autoridad, inmediatamente la gente que va a tener claro acá, que es como si fuera el mismo pastor hablando. ¿Comprendemos? Si tú te sublevas contra la autoridad establecida, inmediatamente dice el texto, te sublevas contra Dios mismo, porque Dios mismo te está mandando a ti como ¿qué? Como embajador, para que tú hables de parte de Dios. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no entendemos ese principio, cometemos el error más garrafal, porque te está yendo en contra de una autoridad establecida. Dios no te puso a ti como autoridad para que pisotees a las autoridades delegadas que tú pusiste. Dios no lo maneja de esa manera. Nunca yo veo en un pasaje bíblico donde Jesús esté regañando a las autoridades que él mismo puso. Él las respetaba, él sí los guiaba, les decía: mira Pedro, por aquí no es, tú cometiste un error, es por acá. Y Pedro: ay sí Señor, lo cometí. Y tú siempre vas a mirar al Señor Jesús, siempre dándole la mano a sus discípulos, siempre abrazándolos. Si ellos se equivocaban, y él nunca los avergonzaba delante absolutamente de nadie. ¿Eso lo vemos en la Biblia o no lo vemos? Siempre estamos viendo que Jesús está haciendo eso con sus discípulos. Pero aquí en el plano natural lo manejamos así. No, lo manejamos totalmente diferente. A nosotros nos gusta sacar pecho para que las demás personas vean: uy, es que Henry sí tiene autoridad, ese hombre sí tiene los calzones puestos y habla con autoridad. No, no, es que aquí no se trata de tener los calzones puestos. Siempre los hemos tenido, ¿no? Aquí se trata es que tú hagas las cosas con amor, porque hasta para exhortar a una persona lo tienes que hacer ¿con qué? Con amor. Si alguien se equivocó, ¿qué vas a hacer tú? Si una autoridad delegada se equivocó, ¿qué vas a hacer tú? Tú lo vas a corregir con amor. No necesitas vaciarlo, no necesitas regañarlo, no necesitas pasar por encima de él. Tú simplemente con amor le dices: mira, lo que hiciste lo vas a hacer perdón de esta manera, porque la palabra no lo enseña. Entonces le muestras el texto: uy, sí, pastor, sí, cometí un error, tranquilo, no te preocupes, yo también los cometí, y cometí peores de los que tú has hecho, no te preocupes. ¿Vamos correctos? Ahora, pero la verdadera autoridad, la autoridad legal, la autoridad legítima, es la que Dios mismo constituye. Y Dios ha señalado y Dios ha levantado personas sobre quienes ha puesto autoridad. Cuando muchas veces tú ves a gente y dice, hay gente que dice de esta manera: pero si esa persona sabe menos que yo, ¿no te ha pasado? Tal vez tenga razón tú. Otros dirán: bueno, pero esta persona tiene menos experiencia que yo. Yo llevo 20 años de ejecutivo. Aquí tu actividad no sirve para nada, que pena contigo. Tal vez tenga razón, pero esa persona fue elegida ¿por quién? Por Dios. Aquí vale lo que Dios eligió, no el título que tú tengas. Y Dios puso su autoridad, delegó su autoridad sobre ella. Y tu responsabilidad es ¿qué? Respetarla. ¿Sí? En ningún texto, cuando comencé leyendo Romanos, dicen: ah, pero si tú tienes más plata, pero si tú tienes más autoridad, pero si tú eres más alto, pero si tú eres más gordito, nada de eso vale acá. Aquí lo que vale es el manto de autoridad que Dios puso sobre ti, y eso te va a dar autoridad. Segundo, debemos reconocer en qué plano de autoridad te encuentras. ¿En qué plano de autoridad te encuentras? Yo uso un texto aquí clave. Está en 1 libro de Samuel 24, 1, 6. Y la obediencia es superior a la obra que tú haces. Es más importante la obediencia
que posiblemente lo que tú vayas a hacer. Si tú no eres obediente, dañaste lo que es la parte de autoridad. Luego repito el segundo punto. Debemos reconocer en qué plano de autoridad te encuentras. Yo te voy a decir algo, no lo digo con ánimo de soberbia, no es por lo que estoy hablando del tema. Cuando yo comencé acá, ¿sabe cómo comencé yo? Yo comencé lavando baños en el salón comunal. Y todos los domingos mi pastor me decía: Henry, le voy a poner una tarea, ¿tú le quieres servir a Dios? Sí, yo le quiero servir al Señor. Quiero que me limpie los baños, quiero que me limpies todo, y cuando yo venga a las 7 de la mañana, esté todo impecable. El pastor, no se preocupe, yo lo voy a hacer, no hay problema. Claro, me costó mucho. Tenía que limpiar. La gente en la noche, me acuerdo tanto que llegaba y se trasbocaba. ¿Y a quién cree que le tocaba limpiar? Pues aquí, a Miguelito. Pero eso fue un trato especial de Dios. Yo le doy la bendición a Dios porque Dios me comenzó a hacer un trato. Porque si uno no tiene el don de servir, nunca vayas a pretender que tú vas a hacer. Entonces Dios me enseñó durante un año allá: limpie baños, limpie el local. Y gracias a Dios fui aprendiendo la lección. De acuerdo a eso que dice la Escritura, el que es fiel en lo poquito, un día Dios te va a poner en lo mucho, porque fuiste fiel en lo poco. Pero si tú no eres fiel en lo poco, nunca vayas a pretender que Dios te va a poner en lo mucho, porque nunca entendiste el propósito de Dios. Dios todo lo maneja de esta manera. Por eso es importante que tú, todo lo que Dios te dé, tú lo tienes que valorar. No pisotees lo que Dios te da. Tú nunca digas: pero eso tan poquito que me dio Dios, si yo me merezco algo más. No, espérate, Dios te va a probar en lo poco. Porque si tú no eres capaz de hacerlo poco, no vayas a pretender que vas a hacerlo mucho. Te va a quedar bien complicado. Y entonces cuando leemos primer libro de Samuel 24:1-6, miren lo que dice. Y puse como ejemplo a David y a Saúl, que todos nosotros lo sabemos. Pero de acuerdo al segundo punto, le estaba diciendo: debes reconocer en qué plano de autoridad te encuentras. ¿Dónde se encontraba David antes de ser rey? ¿Dónde se encontraba? ¿En qué posición estaba él? Él era un joven de 15 años aproximadamente cuando Dios llama al profeta Samuel y le dice: ve y unge a David. ¿Cuántos añitos tenía? Aproximadamente 15 añitos. Tan pronto lo unge, y acordemos que en el Antiguo Testamento se ungía con aceite, y era ungido, lo que quiere decir que ya que ya estaba apartado, prácticamente ya podía ser rey, ¿sí o no? O si no, ¿para qué lo ungieron? Ya prácticamente podía ser rey. ¿Pero qué le faltaba al rey? O mejor, ¿qué le faltaba a David? Madurar, porque con 15 años era muy difícil ir y gobernar la nación de Israel, era muy complejo. ¿A los cuántos años fue rey? 40. A los 40. ¿Sí? ¿Qué le faltaba? Experiencia. Ya tenía ¿qué? La autoridad. ¿Pero qué le faltaba? Formación. Trato. Donde él gobierna a los 15 años posiblemente no hubiera sido buen rey, porque era muy joven. Dios lo unge, y miren lo que pasa. Ya después, David, después de que ya tenía su ejército, todas sus familias, lo que está pasando en el texto. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadí. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados, porque acordémonos que Saúl le tenía mucha envidia al rey, a David, porque la gente cantaba, y el canto era: Saúl mató a miles y David a 10,000. Eso se llenó de fastidio el rey Saúl, y dijo: no, yo tengo que matar a ese hombre porque me va a quitar el puesto. Pero David la tenía bien clara. Y miren lo que está pasando acá. Entonces dice en el versículo 2: entonces Saúl escogió ¿a cuántos hombres? A 3,000 soldados, selectos de todo Israel, y fue en busca ¿de quién? De David y de sus hombres, cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos
rediles, Saúl entró en una cueva, dice la escritura, para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro en esta misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, mire, están usando la palabra, ojo con eso. Hoy el Señor, es que le dicen casi proféticamente, el Señor te dice, ven, mátalo. ¿Tú crees que se usa la palabra? Sí, bueno. Pero acá sus hombres la usaron. Mire, vuelvo y repito, versículo 4. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, vean los mentirosos, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder, para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Claro, incitado por quiénes? Por sus soldados. Qué belleza soldado, ¿no? Pero comenzó a remorderle, en este texto dice, le comenzó a remorder la ¿qué? La conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido, ojo. ¿A quién? Al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha ¿qué? Delegado, ojo. No debo atacar a la autoridad de Dios, porque el mismo Dios lo... ¿La tiene clara o no? Si la hemos tenido, nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Uy, cojámoslo ya que está haciendo sus necesidades, que le quitamos la cabeza para que yo pueda ser rey. ¿Es así? Pero gracias a Dios, David era un hombre temeroso de Dios. Él dijo: santo Dios, perdona. Los impulsos emocionales me llevaron a quererlo matar, pero apenas le corté el manto. Señor, perdóname por esto. El hombre tenía que... Él sabía perfectamente que iba a ser rey. ¿Lo sabía? Sí. Él sabía a quién iba a gobernar. ¿Lo sabía? Sí. ¿Sabe qué era lo que no sabía él? El tiempo. ¿En qué tiempo voy a ser, Señor? Él entendió hasta el tiempo. Él dijo: entonces, no sé el tiempo, ¿en el tiempo de quién? De Dios. ¿Lo tuvo claro o no lo tuvo claro? ¿Y qué hizo él? En el tiempo del Señor, él esperó. ¿Y Dios qué hizo? Usted van a mirar que entonces Dios permitió, de cierta manera, que el mismo Saúl se colocara aquí una espada y murió. Los que no son misericordiosos dicen: ese Saúl ya se fue para el infierno. Mira, a ti no te compete donde se fue el hombre. Dejémosle eso, ese trabajito del Señor, porque eso se llama ¿qué? Soberanía de Dios. Tú nunca te metas quién se va o quién no se va para el infierno. Eso es cuestión de Dios, ¿vale? Nunca nosotros decidamos, porque tú no eres Dios. ¿Vamos? Ahora, miren lo que voy a decirles en el segundo punto. Si el rey David hubiera gobernado Israel, pero no se somete a la autoridad de Dios, sería tan inútil como lo fue el rey Saúl. Ojo. David no se atrevió a matar al rey Saúl para facilitar el plan de Dios. Más bien esperó que Dios ¿qué? Una persona que entiende autoridad no necesita mover un solo dedo para entender que Dios ya le hizo el llamado. Lo que tenemos que esperar es: Señor, cuando tú decidas, no seamos como aquellas personas que dicen: no, es que no quiero que me corran el butaco. No, espérate, quiero de butacos. Aquí es a quien Dios pone. Porque ¿acaso la escritura no dice Dios pone y quita reyes? ¿No dice la escritura así? Entonces, ¿tú por qué tienes que estar cuidando el butaco? ¿Tú por qué tienes que estar cuidando el puesto? No, es que todo eso es solamente para mí. Solamente separa el pastor, porque el pastor es el super ungido. Ah, no, qué pena. Esto no es ningún ungido. Aquí lo único ungido es la palabra del Señor. Que Dios en su misericordia me llamó, sí, pero eso no me da derecho a mí, a que entonces otras personas no lo pueden hacer. ¿Vamos claros? Simplemente lo que tenemos que hacer es delegar y tranquilos. Dios va a hacer. Tercer punto. Siempre estaremos bajo autoridad y eso nos obliga a entregar ¿qué? Cuentas. ¿Qué tal esa? ¿Les gusta entregar cuentas a ustedes? Jóvenes, cuando el papá le dice:
tome 50.000 pesos y me compra 5.000 pesos de pan, ¿devolvemos las vueltas o nos hacemos los locos, jóvenes? Yo conozco a unos que, es que el Alzheimer me tiene como loco. Y pareciera ser que las vueltas por ninguna. ¿Les ha pasado? ¿O solamente me pasa a mí con mis hijos? No, bueno. Me vuelven la mitad, pero algo me devuelven. Primer libro de Corintios, miren lo que dice. Primer libro de Corintios 15, 20, 28. Miren lo que dice. Y vuelvo y repito. Siempre estaremos bajo autoridad y eso nos obliga a entregar cuentas. Vamos a ver, el apóstol Pablo, mire cómo lo maneja el apóstol Pablo, haciendo referencia a Dios. Usted sabe que Dios está en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y mire cómo lo maneja Dios. Dice el apóstol Pablo en versículo 20, 1 Corintios 15, 20 en adelante hasta el 28, dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene ¿qué? La resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden, es el texto. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le representan, los que le pertenecen. Entonces, versículo 24, entonces vendrá ¿qué? El fin, dice acá, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, dice el texto. El último enemigo que será destruido en la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo, y cuando todo le sea sometido, entonces mire, el Hijo mismo se someterá ¿a quién? A aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo ¿en qué? En todo. ¿Están viendo el orden de autoridad? Jesús, como humano, se sujeta al Padre divino, porque el Padre lo hizo todo. Entonces démonos cuenta cómo nosotros podemos entender que yo debo entregar cuentas. Siempre acostumbrémonos a entregar cuentas. Si a ti te dan una orden de hacer algo, por el amor de Dios, tú vas a decir, mira, yo hice esto, me dieron 50.000 pesos y me gasté entonces 20 en esto, 10 en esto, Pero si tú nunca lo haces, quiere decir que te volviste un rebelde, aparte de ladrón. Si tú quieres ser bendecido, tú tienes que tener claros los conceptos de autoridad. Siempre, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Entrega cuentas. Ahora, si tu esposo te da de diario o de mensualidad 500 o 800, por lo menos dile, mi amor, mira, no me alcanzó la plata, me la gasté en 10 días. Pero por lo menos dile que la gastaste. Pero no, acabó, otros 800. Mi hijita, ¿pero qué pasó? No sé, 800 más. O sea, no me voy de la casa. Yo le digo a mi esposa, ¿ustedes sí han visto, que ahorita que está de moda mucho el paseo millonario? ¿Sí? ¿Paseo millonario se llama? Sí, paseo millonario. Entonces, yo siempre le digo a mi esposa, mi amor, procura no invitarme mucho a los centros comerciales. Porque resulta que la mujer lo invita a un centro comercial. Ay, mi amor, me invita a un centro comercial. Y le digo, bueno, mi amorcito, entonces vámonos. Y entonces la mujer dice, ay, ¿por qué no entramos allá a donde venden pantalones? Y yo, bueno, está bien, venga, entramos. Y pum, ahí comienza el paso millonario. ¿Sí o no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que siempre que hacemos, nos sujetamos, respetamos. El problema es que nosotros nos respetamos. Y eso es lo que hace que entonces la autoridad no valga. Quiero que veamos la cuarta. Nos faltan 2 nomás. La humildad me llevarán
a mayores responsabilidades y niveles de autoridad. La humildad. Para tú tener clara autoridad, ¿qué necesitas? Humildad. ¿O tú has visto un orgulloso, han visto a un orgulloso que se sujete? Usualmente los orgullosos, ni los prepotentes, ni los antiguos se sujetan a nadie. Entonces, ¿qué necesitamos? Humildad y obediencia. ¿Necesitamos para qué? Para sujetarnos. Mira lo que dice, y es el mejor ejemplo del Señor Jesús, en Filipenses capítulo 2, 5, 11. Mira lo que dice la Escritura. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían ¿quiénes? Los criminales. Por lo tanto, versículo 9, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que es por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué miramos allá? Dios se rebajó dos veces. Primero en la parte divina y después en la parte humana. Para hacer eso, ¿qué se necesitaba? Humildad. O sea que lo que Dios nos está enseñando es que para yo poderme rebajar si me toca como autoridad, necesito humildad. Humildad. Yo siempre le digo a mis discípulos, yo siempre les digo a ellos, nunca hables en singular, habla en plural. Si Dios te ha dado un puesto de autoridad, no importa dónde te haya puesto, te puede haber colocado en tu trabajo, en tu empresa, donde Dios te haya puesto, tú por el amor de Dios habla en plural. ¿Y en plural qué significa? Hagamos. ¿Sí o no? ¿Cómo suena mejor? Hagamos que la autoridad te diga, mire, ¿por qué no recogemos la basura? Y no que te digan, bueno, recoja la basura rápido que esto ya va a comenzar. ¿Cómo suena mejor? Hagamos. Venga, recogemos la basura. Hay unos que son muy aviones. Hay unas ovejas aviones. Que no parecen ovejas, sino abejas. ¿Y sabe qué hacen? Dice, hagamos, coge el impulso. Y todo el mundo recogiendo y él ahí haciéndose pero no está haciendo nada. No nos tenemos de abejas, somos ovejas. ¿Sí? Lo mejor que podemos hacer es dar testimonio de autoridad. Y la autoridad siempre ¿qué hace? Plural. ¿Acaso el Señor Jesús no nos lo enseñó? ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice la Escritura que Él tenía compasión por los perdidos. ¿Y qué hacía? Él iba, o no iba. O Él decía, vengan a mí. No, Él iba. Principio de autoridad. Él iba por los necesitados. Él iba por los angustiados. Él iba por los atribulados. Y nosotros hoy en día ¿qué queremos? Que la demás gente venga y nos rinda culto. Entonces el culto no es para Dios, el servicio no es para el Señor, sino es para quién? ¿Para el pastor? No, qué pena. Nos equivocamos, el servicio no es para los hombres, el servicio es para la gloria de Dios. Porque todos nosotros, de alguna manera, y gracias a Dios, tenemos un equipo de trabajo donde le damos la gloria a Dios con el servicio. Y eso es lo que Dios siempre ha querido. ¿Listo? Quinto, la autoridad no es para enseñorearse, sino ¿para qué? Para servir. Qué bonito. Ah, tú quieres... ¿Se acuerdan que los discípulos peleaban porque ellos querían ser los primeros? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Él dijo, ah, ¿tú quieres servir? ¡Listo! Entonces lávenos los pies a todos. No, olvídese. Con esos dolcitos yo no le lavo los pies a nadie. ¿Quieres ser el primero? Sirve a los demás. ¿No fue él el principio de Dios? Ya a los discípulos ya no les gustó. Ellos querían ser primeros sin hacer nada. ¡Qué pena! Si tú quieres ser autoridad, ¿qué tienes que hacer? Sírvele a los demás. ¿Qué tal el principio de Dios? Súper, ¿no? Pero no les gusta. Porque a nosotros nos gusta que los demás nos sirvan a nosotros, pero a nosotros nos gusta servir a los demás. Y si tú no le puedes servir a los demás, no sirves para el reino de Dios. Entonces, lo que tienes que hacer entonces es decir, Señor, yo no sabía que servir era tan difícil, santo Dios bendito, porque es un don. Servir es un don. Y eso sí que no le gusta a nadie, ¿sí o no? ¿O te gusta servir?
no nos gusta servir. La mayoría a veces no nos gusta servir. Pero entonces, quiero que entendamos esto. Entendiendo el quinto punto, ya con este, ya acabamos. La autoridad no es para enseñorearse, sino ¿para qué? Para servir. Mire este punto. Quien es autoridad se debe caracterizar porque es ejemplo en todo lo que hace y en todas partes donde esté. Para ello se requiere de disciplina. ¿Qué se requiere? Disciplina. Nosotros los colombianos somos ¿qué? Indisciplinados. No nos gusta trabajar en equipo, nos gusta hacer todos nuestros antojos y eso así no funciona. Jesús mismo, siendo Dios, ¿trabajó en qué? En equipo. El diablo, siendo diablo, trabaja en equipo, ¿o no? ¿Y por qué no le aprendemos aunque sea eso al diablo? Mira, primera de Pedro 5:1-3. Mira lo que dice primera de Pedro 5:1-3. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo ¿con qué? Con gusto. Allá irá amor. No de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen, ojo, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están en su cargo, sino guíenlos, ¿con qué? Con su buen ejemplo. Esta parte nos pone aprieto. ¿Guíenlos con qué? Con su buen ejemplo. Mira, aquí yo creo que más de uno nos corchamos. ¿Tú crees, padre de familia, que tú le podrías decir a tu hijo: hijo, ¿tú por qué eres tan grosero? El hijo va a decir: papi, mira, con todo el respeto que tú te mereces, creo que tú eres más bocón que yo. ¿Tú tendrías autoridad para decirle a tu hijo? O que tú le digas a tu hijo: hijo, ¿tú por qué estás fumando si tú eres un cristiano? Papá, perdón, pero es que tú pareces una chimenea. ¿Tú crees? No. Tú tienes autoridad cuando tú eres ejemplo, es lo que está haciendo la cosa. Y no que se te vuelva una carga ser autoridad. Si tú no tienes ejemplo, quédate callado fuera, amor. Porque te van a avergonzar. O sea que autoridad implica ejemplo. Y yo te digo una cosa: ¿lo damos todos? ¿Todos damos ejemplo? ¿Aló? ¿Qué debemos hacer? A partir de hoy, vamos a decir: Señor, de razón que me hicieron una caso. Claro, yo no me había dado cuenta de ese error tan grande. Entonces, lo que tenemos que hacer, padres de familia, incluso yo, es comenzar desde hoy, decirle al Señor: Señor, perdóname porque no he sido de ejemplo. Yo la verdad no he sido de ejemplo para mis hijos, y por eso es que mis hijos no se me sujetan, y ahora sí me di cuenta que ni la mujer tampoco. Claro, de razón. Y les digo una cosa, y siempre lo he dicho: para que tu esposa se sujete a ti, esposa, tú debes ser un hombre de ejemplo. Si tú no eres de ejemplo, no vayas a pretender que tu esposa se tenga que sujetar. Hay una regla en la Biblia, y la única regla en la Biblia que hay para que tú no te sujetes es cuando yo como hombre voy en contra de los principios de Dios. Si tú eres un tirano, si tú eres una persona que eres envidiosa, egoísta, avarienta, si tú eres una persona chismosa, se hablan los hombres. Ya la mujer tranquila. Si tú eres un varón que ni siquiera cumple con las normas en casa, pero le quieres exigir a tu mujer: hoy te quiero decir una cosa, qué pena, lo lamento. Sé de ejemplo y lo verá. ¿Qué mujer, yo te pregunto, varón, qué mujer no se va a sujetar a un hombre que siempre la hace sentir bien? Dime, mujeres. Pero ¿qué mujer se va a sujetar cuando un hombre es canalla, cuando un hombre es tirano, cuando un hombre ni siquiera le interesa a la mujer? ¿Tú te sujetas? La Biblia va en contra de eso. ¿Acaso no dice el texto en Hechos de los Apóstoles, cuando Dios o Jesús manda a predicar a los apóstoles, especialmente a Pedro, a Juan,
los mandó a predicar, los cogen presos y las autoridades le dicen a ellos, no nos vuelva a predicar ese mensaje. ¿Y qué dice él? Tengo que obedecer primero a Dios antes que a los hombres, porque la autoridad iba en contra de los principios de Dios. Igual pasa. Si tú le das una vida que no es de honra para la esposa, varón, no pretendas que tu esposa se sujete a ti, porque no funciona así. Funciona en el orden de Dios. Y el mismo apóstol Pedro lo está diciendo allí, en 1 de Pedro 5, 1, 3. Y quiero concluir con esto. Lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad. Cuando yo estoy diciendo esto, lo estoy usando y terminamos leyendo este texto. Quiero que leamos todos vayamos al texto. Hebreos capítulo 11. Y esta ya concluyo con esto. Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Sí? Versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Miren lo que dice la escritura. Por la fe entendemos, ¿qué entendemos? Haber sido ¿qué? Constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es un juego de palabras ahí. No sé si lo entendiste. ¿Entendiste el juego de palabras? Y basado en ese texto quiero decir esto. Lo que significa que sustenta todas las cosas ¿con qué? Con la palabra del poder de su autoridad. Cuidado con esto. Ofender la autoridad de Dios y ofender su santidad son pecado. Pero son dos cosas diferentes. Vuelvo y lo repito. Ofender la autoridad de Dios y ofender su santidad son pecado. Pero el que se rebela contra su autoridad, ¿sí? Y su autoridad establecida es más peligroso porque la desconoce y quiere pasar por encima, y cuando no se sujeta, Dios inmediatamente hace lo mismo que hizo con el querubín perfecto. ¿Qué hizo el querubín? El querubín perfecto, ¿contra quién se rebeló? ¿Contra la autoridad o contra su santidad? Ustedes dirán, perdón pastor, no entiendo lo que es santidad. Santidad es cuando tú, por ejemplo, robas. Entonces, el pecado fue contra su santidad. Robaste, pero no te fuiste en contra de la autoridad. Irse en contra de la autoridad es peor, porque el que se va en contra de la autoridad es un rebelde. Pero cuando tú pecas, cuando tú eres envidioso, cuando tú eres chismoso, tú te vas contra la santidad de Dios, que Dios eso lo perdona y no tiene problema. Pero con un rebelde, Dios dice, no, qué pena, hasta aquí llegamos los dos, no se lo voy a aceptar. ¿Por qué creen ustedes entonces que Dios no le aceptó lo que hizo el querubín? Dijo, no, porque el querubín, ¿qué quiso? Irse en contra de su autoridad. Dice la escritura que él quiso igual o ser semejante ¿a quién? Al Altísimo. Dijo, eso no se lo voy a tolerar. ¿Sabes qué? ¡Pum! Allá abajo. No lo autorizó. Por eso es que es peligroso irse en contra de una autoridad establecida. Tú te puedes equivocar, sí, pero lo que tú no te puedes equivocar es irte en contra de la autoridad. Eso sí, qué pena, Dios no lo acepta. Por eso, algo que tenemos que tener siempre claro son los conceptos de Dios bíblicos por el amor del Señor. ¿Y qué dice la escritura? Hablando de los varones, ¿Dios a quién puso? Yo sé que esa parte, las mujeres se rascan la cabeza y dicen, ¿por qué tiene que ser el hombre? ¿Por qué? La mayoría de gente dice, es que Dios es machista, ¿por qué no puso una mujer? ¿Sí o no? ¿Nunca le la ven eso en la cabeza? ¿Mujeres? ¿Por qué puso una mujer, no puso a una mujer? ¿Por qué tiene que poseer a un hombre? Dios es machista. Es que eso es lo que no me gusta de Dios. Y el pobre apóstol Pablo lo coge y dice lo mismo. Ese apóstol Pablo también era otro machista. Dicen que las mujeres callen, que no tienen derecho ni a hablar, ni siquiera pararse aquí en el púlpito a hablar. Eso no es así tampoco. No. Hemos entendido todos los conceptos, los hemos entendido mal.
Si es tan cierto que la mujer no tiene ningún derecho, entonces ¿por qué Dios usó a la mujer samaritana para que le predicara a sus 5 maridos y después se fue por allá a predicarle a los otros? ¿Por qué creen? ¿Por qué no usó a un discípulo? Fue la mujer. Y en la Biblia vemos muchas mujeres que predican la palabra y fueron grandes mujeres. Entonces no está el problema. ¿Qué tal que uno se pusiera a callar a todas las mujeres? Hay mujeres valiosas para el reino de Dios. ¿Y qué tal yo callándolos que porque entendí mal un texto? No, qué pena, las cosas no son así tampoco. Que si es verdad que la mujer debe estar bajo la cobertura de unos pastores, es verdad, eso sí no lo podemos negar. Pero que alguien me venga a decir que la mujer no se puede parar acá a dar un mensaje, ahí sí es un poco discutible. Porque entonces seríamos, no tendríamos misericordia. ¿Acaso el profeta Joel no dijo que sobre toda carne ¿qué? ¿Derramaría? Entonces el Espíritu de Dios tan pronto a una mujer dice, uy, no, a esta no, a este sí, a esta no, a este sí, a este sí. ¿Por qué no dice el texto así? Porque el texto dice muy claramente, sobre toda carne, derramaré de mi espíritu. Y sobre toda carne, sobre la mujer también. Dios también le dio dones a las mujeres. ¿Eso no se las dio? ¿Mujeres tienen dones ustedes? Tienen los dones más valiosos. Levantemos la mano los hombres. Vamos por levantar. ¿Cuántos somos? Y eso que qué bendición que ya somos un poquito más. Sí. 20. Qué bendición. ¿Y cuántas mujeres? 40. ¿Eh? Dos. Mire, las mujeres son la bendición más grande. Yo por eso digo, y Señor, gracias por las mujeres. Porque son una bendición. Por eso el mismo Señor dijo, no es bueno que el hombre, ¿qué? Le haré una ayuda errónea. No, idónea. Le haré una ayuda idónea. O sea, que la mujer es complemento del hombre. Lo que el hombre tiene, la mujer no lo tiene. Y lo que la mujer tiene, el hombre no lo tiene. O sea que somos la pareja perfecta. Yo no sé si en el caso tuyo es así, pero en mi caso es mi esposa. Es la bendición más grande, la pareja perfecta, lo mejor que Dios me ha dado. Es una gran bendición. ¿Qué culpa? No sientan envidia, pero y ojalá, te lo digo, ojalá tú aprendas a amar a tu mujer aunque haya diferencias, ámala por el amor. Es mujer, bueno, piensa diferente a ti. Ahora, si tú no quieres que tu mujer piense igual a ti, entonces busca un hombre que piense igual a ti. Vamos a orar, terminamos y le damos la gloria al Señor. Ahí inclines, por favor, tu